ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Bienvenidos una semana más, este lunes, a Consultas Islámicas, vuestro espacio donde tratamos temas del fiqh, de esta ciencia que es la jurisprudencia islámica. Tratamos diferentes temas que ustedes nos hacen llegar a través de sus preguntas y sus dudas respecto a diferentes temas del Islam. Para ello, para responder a sus preguntas, tengo el placer de tener un día más conmigo a nuestros expertos en esta materia. A mi derecha tengo al hermano Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fiqh por estar con nosotros. ¿Qué tal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. A mi izquierda tengo a Tawfiq Sheddadi al-Harraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás, hermano? Gracias. Barakallahu fiqh. Muy bien, entonces les recuerdo antes de entrar con las preguntas, muchísimas preguntas que nos están llegando, les recuerdo el número de teléfono a través del cual nos pueden contactar y hacernos llegar todas sus dudas. Es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y además nos pueden contactar a través de nuestro email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com. También a través de nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Muy bien, sin más, inshallah, vamos a pasar con algunas preguntas, pero antes deberíamos hacer un recordatorio que hacemos todas las semanas, y es que cualquier respuesta que damos no es una fatwa, simplemente es una explicación de posturas ya expresadas por grandes eruditos del Islam. No aportamos nada nuevo, simplemente expresamos y, digamos, transmitimos, ¿no? Dictámenes que ya han sido tomados por grandes eruditos de la umma islámica. Muy bien, con vuestro permiso vamos a pasar, si os parece, a algunas de las preguntas que nos llegan. Nos escribe la hermana Isa, me imagino que es Isabel, o creo que es una hermana en este caso. Nos dice: Assalamu alaikum, escuché en el programa vuestro que el perro y las estatuas están prohibidas dentro de las casas. ¿Las fotos de familia están prohibidas también? Es decir, si uno tiene fotos de familia dentro de casa, ¿también eso entra dentro de esa categoría de la que hemos hablado la semana pasada, cuando hemos dicho que ese tipo de estatuas, etcétera, impide la entrada de los ángeles de Rahma, de la misericordia en los hogares? ¿Qué le decimos a la hermana Isa? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, Señor del universo, y la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Mencionamos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el cual dice, hadith narrado por el Bukhari y Muslim: al-malaikatu la tadkhulu baytan fihi kalbun أو صورة تماثيل, es la narración del Imam al-Bukhari, فيه كلب ولا تماثيل, es la narración del Imam Muslim. Los ángeles de la misericordia no entran a las casas donde hay perros y donde hay imágenes de estatuas o estatuas. El tema de las estatuas es claramente prohibido en el Islam, y viene en el contexto de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que recordar que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado en una sociedad idólatra, pagana, que enaltecía, que adoraba, que rendía culto a los ídolos y a las estatuas. Y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para cerrar las puertas tanto a los que los fabricaban como a los que los adoraban, y tenemos muchos hadices que nos hablan de al-musawwirun, la'ana Allahu al-musawwirin, pero al-musawwir en árabe tiene, digamos, diferentes significados. Y el mencionado en el hadith se refiere a los escultores y a los que fabrican estatuas y cuerpos, y puede incluir también otro hadith que aquella persona que dibuja una criatura con vida
Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio final le pedirá que le sople, digamos, o que le dé vida a que le dé alma a esa criatura que ha diseñado, que ha dibujado, y no va a poder. Entonces, al-musawwirun en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se refiere a los fotógrafos, no se refiere a las fotografías, sino se refiere a las estatuas y a las imágenes hechas a mano, sobre todo en las cuales hay un trasfondo religioso, un trasfondo pagano y donde hay enaltecimiento a algunos personajes, etc. En el caso de las imágenes fotográficas, las fotografías digitales, no entran en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aunque hay un debate, un pequeño debate entre nuestros sabios, pero la opinión más sólida en este caso, que no entran, digamos, en la prohibición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sí, a la hora de exponerlas, hay algunos que han cerrado la puerta y solamente han dejado un margen limitado a la hora de aceptar las fotos por necesidad, las fotos de carnet, las fotos para documentación, etc. Y los que han abierto la puerta considerando que las fotografías, que en realidad es un reflejo de la sombra, y las máquinas fotográficas a través de un proceso mecánico o digital no existían en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se le aplica los criterios de la intimidad, los criterios de lo lícito y lo ilícito. Si la fotografía o el vídeo contiene algo ilícito, pues es prohibido. Si exponerlo, pues también abre la puerta a exponer intimidades, partes íntimas, cosas privadas, etcétera, y falta recato y el pudor, tampoco es prohibido. Pero en el caso de que sean fotografías, por ejemplo, que no infringen ninguna de las restricciones en este aspecto, no pasaría nada. Fotos de niños, fotos de paisajes naturales, fotos de personas mayores, y es recomendable las fotos íntimas y tal, tenerlas en algún álbum, etc. Se puede decir que cierta confusión que se da acerca de este hadith viene de el entendimiento que tienen diferentes personas de la palabra musawwir. Musawwir, sí, musawwir hay que traducirla como escultor. Musawwir hay que recordar que es el participio activo, es decir, ism al-fa'il de sawwara, que es dar forma o crear. Sí, ¿no? Es la creación. Sura, ¿no? Uno de los nombres bellos de Allah subhanahu wa ta'ala y uno de sus atributos es al-musawwir, ¿no? El creador, el que le da vida y el que crea sin ningún ejemplo, él da forma a las criaturas y les aporta vida. Pero en el contexto del uso etimológico de la palabra, al-musawwir hoy en día, a la hora de hablar de alat at-taswir, la máquina de hacer fotos, se denomina también un fotógrafo, pero el fotógrafo no es el que viene incluido en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el suwar, si esa sura pues es de un personaje y lo colgamos para enaltecerle, para rendirle culto, para creer que es alguien importante, etcétera, eso es prohibido. Si es una foto íntima, digamos, donde estamos expuestos a que personas extrañas vean nuestras intimidades, tampoco sería lo correcto. Muy bien, Barakallahu Fik. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas. He visto una cosa, y es que la mayoría de los mensajes que nos llegan a través de Facebook y de Twitter son de hermanas, son de mujeres. Así que animo también a los hermanos, a los hombres, que participen también, y para ello tienen nuestro teléfono, que es el 911 7302 51. Tienen ahí nuestro número de teléfono para contactar con nosotros. Me imagino que las dudas no se limitan solo a las hermanas, que también los hermanos tendrán sus dudas relativas al Islam y a la jurisprudencia islámica. Vamos a pasar con una pregunta de la hermana Yusra, que nos ha mandado un mensaje hace unos minutos a través de Facebook, que nos dice: Assalamu alaikum, hermanos, quería preguntar sobre el piercing en la nariz. Hay gente que me dice que es la nariz el único sitio donde no es haram. ¿Es cierto? Gracias y enhorabuena por el programa, mashallah. ¿Qué le decimos a la hermana Yusra? Yo, al contrario, felicito a las hermanas y la verdad le doy las gracias por su interés. Así lo decía nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, pues donde alababa a las mujeres del Ansar porque tenían y ponían interés para aprender los asuntos de Din. Pero también hay que animar a nuestros hermanos. Por supuesto. El tema del piercing, pues hay que hacerla pues dos lecturas. Una que es el adorno, el maquillaje, la belleza del contexto cultural, social de la época, el espacio donde estamos viviendo. Y dos, es un poco las corrientes de moda quizás de otras culturas, o incluso a veces las creencias en estos, digamos, adornos. Sí.
Si fuera, por ejemplo, pues una mujer viviendo en un contexto geográfico tipo India y Pakistán, Sí. pues ahí pues, el piercing o lo que llamamos cosas del adorno en la nariz es algo total, normal y corriente. Sí, el anillo que se pone en la nariz Exacto. normalmente. Entonces, siguiendo estos conceptos de la belleza, pues lo que manda aquí es el contexto social y cultural. Dentro de los límites de Sharia, el Islam no ha puesto pautas para seguir en esto o el otro. Pues si son las orejas era el contexto cultural e incluso estético de la época. Y si es la nariz en una sociedad, pues el Islam no tiene nada en contra. Esto como base. Y luego, quizás en otro país, por una cultura o por una creencia o por una moda, pues de estas tribus urbanos que tenemos en otros países, hay que averiguar el tema. Si es solamente un tema sencillo de adorno y belleza, el Islam no tiene nada en contra. Pero si es por una creencia o por pertenecer a una tribu urbana, porque forma parte, alguien es gótico, el otro es heavy metal, el otro no sé qué, ahí hay que poner ciertas cosas y quizás si fuera probablemente por sencilla belleza y adorno, pues islámicamente es totalmente ilícito. Si esta hermana, por ejemplo, la hermana Yusra o cualquier hermana, se pone un piercing en la nariz simplemente como adorno. Islámicamente no hay ningún problema, es lícito, forma parte del adorno cultural que el Islam no tiene nada en contra. ¿Algo que añadir en este tema? la misma línea. Barakallahu fik, jazakumullahu khair. Pasamos a una pregunta que yo estimo que es bastante importante, que nos dice también una hermana que se llama Yusra, el mismo nombre, nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tengo una duda sobre la muerte de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos dice, y es la siguiente: ¿por qué a su muerte el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no nombró a ningún sucesor? Nos dice, es decir, alguien que se encargara de seguir guiando a la umma en el sentido político, religioso y social, etc. Esa es la pregunta de la hermana Yusra, que es una pregunta que se da bastante a menudo y es importante. ¿Qué le podemos responder? Efectivamente, es una pregunta, un planteamiento de importante interés. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente no eligió a su sucesor de manera explícita, de manera clara, pero sí implícitamente dejó muchísimas señales que digamos, nos daban a entender a los sahaba de aquel entonces, a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la persona elegida o la que quisiera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la que estaría preparada y la que merece estar en el lugar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el amado y el noble compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu warda, que Allah esté complacido con él, la mejor persona después de todos los profetas, la mejor persona después del profeta en el Islam, la persona más noble y la persona más virtuosa y la que aportó más al Islam después de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y lo que hizo por el profeta, lo que hizo por el Islam, hasta hoy en día pues lo estamos disfrutando nosotros, y nosotros estamos en deuda con ese gran compañero de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que merece a nosotros todo el respeto, todo el alabo y todo el buen recuerdo, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dejó en diferentes ocasiones de manera implícita, de manera no directa. ¿Vamos a dar algún ejemplo? Pues elegirlo, y aparte fue elegido por Allah subhanahu wa ta'ala que sea su compañero en el viaje del éxodo, de la hijra. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le permitió y le nombró y pidió que sea él quien le sustituya a la hora de dirigir los rezos cuando estaba enfermo, y insistió muchísimo y se enfadó cuando su hija, la hija de Abu Bakr as-Siddiq, la mujer de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no quería que su padre lo hiciera, y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ya wa rasuluhu illa Abu Bakr". Allah subhanahu wa ta'ala no acepta, y su profeta no acepta otra persona que no sea, excepto que no sea el Jalifa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Pero el profeta también sallallahu alaihi wa sallam nos quiso asentar una base a la hora de regir nuestros asuntos políticos. Eso es un aspecto de asiyasa shar'iyya, la gestión política, la gestión de los asuntos administrativos y políticos, y nos quiso asentar una base. Esa base es la shura, es la consulta. Y también nos dan a entender de que cada época debe de ser regida según lo que le convenga, según lo que le conviene, según lo que es acorde a sus necesidades espaciotemporales. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si hubiese elegido a una persona y asignado a dedo a una persona, esa iba a ser la conducta de todos los sucesores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y iban a elegir a dedo
el jalifa o el responsable o el máximo responsable de la umma. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos abre el camino a la consulta, que es la shura, que los mismos musulmanes, ellos, sobre todo los que se denominaban en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como ahlul hall wal aqd, las personas de renombre, las personas de un gran nivel intelectual y religioso y político, ellos eligen aquella persona apta para asumir la responsabilidad de gestionar el hecho político y el hecho religioso. Pero sí dio a entender en diferentes ocasiones que Abu Bakr Siddiq es el merecedor. Por eso los sahaba no dudaron en ningún momento que el primer jalifa y el merecedor de ese puesto era Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda. Y Abu Bakr Siddiq tiene un estatus en el Islam que es por encima de... Que no lo tiene ninguna otra persona salvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad en muchísimos hadices habló de las virtudes de ese gran compañero y nos dijo que afdalun nasi ba'da al-anbiya Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda. La mejor persona después de todos los profetas que existieron a lo largo de la historia humana es Abu Bakr Siddiq, y con eso yo creo que es suficiente, inshallah ta'ala, para saber su valor. Muy bien. Barakallahu Fik, por esta aclaración acerca de esta gran figura del Islam que es Abu Bakr as-Siddiq, una figura alrededor de la cual muchísimas personas intentan sembrar dudas, pero alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala lo ha exaltado por encima de muchísimos otros compañeros, y no hay dudas en nuestros corazones acerca de este gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, Sahabi Abu Bakr Siddiq, Allah esté complacido con él. Tenemos esta llamada desde Barcelona, si no me equivoco, es la hermana Salima. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sí, Hola, adelante. Yo te quería preguntar, yo soy un camarero de un restaurante, ¿vale? Y tengo que servir las cervezas y los vinos. Pero no estoy a gusto, pero no hay otra opción para trabajar. Y no sé, en DIN, ¿cómo va eso, la tema? Sí. Bueno, tenemos problemas técnicos a la hora de oírle. Si es posible que nos llame de nuevo. No podemos escuchar su llamada a través del plató. Inshallah, que nos llame de nuevo y contestaremos a su pregunta. Barakallahu Fik. Son problemas técnicos del directo que se dan con bastante frecuencia. Barakallahu Fik. Si es posible que nos llame de nuevo, sería lo ideal. Pasamos, si os parece, a otra pregunta mientras nos llama de nuevo el hermano Selim. Tenemos la hermana Shumisha desde Madrid, que nos dice: mi pregunta es, como ya llega el buen tiempo, yo me pongo sandalias que no me tapan todo el pie, es decir, se pone sandalias que no le tapan todo el pie, parte del pie se queda al descubierto. Nos dice si es halal o es haram salir con el pie destapado o parcialmente. Sobre el tema de los pies, hay un gran debate entre nuestros sabios sobre el tema de la aura, cuáles las partes púdicas que la hermana musulmana debe cubrirse. Esto debido a cómo los sahaba, como nuestros sabios y nuestros ulemas han entendido la famosa aliyah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Pues no deben exponer sus encantos o sus bellezas, solamente lo que Allah ha permitido, lo que más o menos está aliyah. El pie forma parte del aura. Esta es opinión más o menos del Jumhur, es una opinión que podemos encontrar más o menos en la escuela Shafi'i, la escuela Maliki, la escuela Hanbali, lo oficial de estas escuelas. Incluso dentro de esas escuelas hay otras opiniones, pero lo oficial de las tres opiniones del Imam Malik, el Imam Shafi'i, el Imam Ahmad ibn Hanbal, que hay que cubrir el pie. Sin embargo, tenemos otras opiniones que piensan que el pie no forma parte de la aura de la mujer. Por eso es permitido pues, descubrirlo. Opinión de destacados ulemas tipo Sufyan Thawri, tipo el Muzani, que es la mano derecha del mismo Imam Shafi'i, y Abu Hanifa. Estos pues, opinaban que pues, no hace falta cubrir el pie. Yo creo que en estas opiniones la hermana puede elegir tranquilamente. Sí. ¿Se puede decir que según la escuela de jurisprudencia que siga? Yo optaría por la opinión del Jumhur, la opinión del Jumhur, y sería preferible que las hermanas tengan en cuenta que las partes que puedan descubrir, respetando las otras opiniones también que contemplan la posibilidad de hacerlo, solamente son el rostro
y las palmas de la mano. Si pueden, en la medida de lo posible, tapar las otras partes no mencionadas en este contexto, sería lo preferible y lo aconsejable. Barakallahu fik. Parece que ya tenemos al teléfono al hermano Salimina desde Barcelona. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adelante, hermano. Tengo una pregunta sobre un musulmán que trabaja en un restaurante y sirviendo los vinos y la cerveza. Ajá. Y tengo allí sobre eso, porque yo estoy trabajando en un restaurante, ¿vale? Sí. Pero no estoy a gusto del trabajo de este, porque sé que no está bien un musulmán trabajar y tocar esta cosa. Ajá. Pero no tengo otra opción. No tiene otra- Estoy preguntando sobre eso y no sé cómo va la tema. Barakallahu fik. Entonces está manejando bebidas alcohólicas, etcétera, pero no tiene otra alternativa, ¿no? Claro, y la hora de rezar también. Y no hace a su hora. Si no, Porque el trabajo no te da opción para rezar. Barakallahu fik. Ok, no puede rezar a la hora debida debido a El dicho trabajo. trabajo. Muy bien, Barakallahu fik. Entendido. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sí, sí. Gracias. A ustedes, assalamu alaikum. Bueno, hemos escuchado la pregunta que le respondemos al hermano. Pues aconsejamos al hermano, pues esta pregunta se ha planteado en otros capítulos. El resumen es como base y como principio, pues trabajar en un restaurante, pues manipulando productos haram, ilícitos, tipo alcohol y cerdo. Ya hemos explicado más de una vez que es ilícito, que es haram, prohibido. Pero también hay que tener en cuenta la situación económica del hermano y la crisis económica que estamos pasando todos. En este caso, mientras no encuentra con la condición que siga buscando y pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, dua permanente, insistiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, que pues a ver si puede encontrar otro tipo de trabajo. Mientras, pues que siga trabajando y haciendo mucho istighfar y pedir perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no podría hacer el hermano un ejercicio de tawakkul sobre Allah subhanahu wa ta'ala y dejar este trabajo ilícito y tener confianza plena en que Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar otra alternativa, inshallah. Esto es lo ideal, pero no queremos, digamos, ponerle una carga a los hermanos, ¿no? Esos son niveles. Ahí el mejor de ellos es confiar en Allah, encomendarse en Allah, abandonar una situación que es ilícita, que es incómoda, que no te aporta, digamos, esa paz interior, esa serenidad, mientras la está desarrollando la persona. Ellos mismos saben que no lo están haciendo bien, están sufriendo, no están rezando a tiempo, están manipulando productos ilícitos y saben también como musulmanes y como creyentes que el que tiene el dominio sobre nuestro sustento es Allah, es nuestro creador. Pero aún así, eso sería lo ideal y aconsejamos, hermanos, pero no lo queremos asentar como una base para que para no cerrarles la puerta y no, digamos, agravar más esa situación de incomodidad que tienen. Si no tienen otra alternativa, insistiendo en los puntos que ha mencionado el hermano Tawfiq, que busquen, que hagan todo lo posible para encontrar otras alternativas, que minimicen al máximo ese tipo de manipulación, etcétera, hasta que encuentren otra salida. Sería lo correcto, inshallah. Barakallahu fikum por la aclaración y le deseamos al hermano desde Barcelona que Allah subhanahu wa ta'ala le abra su sustento y encuentre otra alternativa lo antes posible, inshallah. Tenemos al teléfono a la hermana Mariam desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sí, alaikum salam. Adelante, hermana. Sí, quería hacer una pregunta sobre... Tengo un tío abuelo, tío, bueno, que es abuelo, Sí. Que tenía 2 mujeres, ¿vale? Y de las cuales pues tenía bastantes hijos. Sí. ¿Qué pasa? Que antes de morir, él repartió pues las tierras que tenía. Sí. Tenía bastantes tierras, repartió entre sus hijos, algunos le pagaron y otros pues no le dieron nada. Sí. Y los que le pagaron pues muy poco por esas tierras. Ajá. Entonces lo que queda pues es poco. Y quedan 3 hijos que no les dio nada cuando estaba vivo, pues no les dejó nada. Sí. Y claro, ese poco que queda, esos 3 hijos hablaron con los otros que tenían tierras, puesto que su padre no les dejó nada, que si podían pues quedarse con lo que había, con lo que quedó, con el resto de las tierras. Y entonces el tema está en que qué pueden hacer estos 3 hermanos que quedan por heredar, pues de alguna manera. ¿Qué es lo que dice Allah Azza wa Jal en Sí. no sé, para que
Barakallahu queda fik. un poco repartido el tema. Sí, Hermana. respecto a la pregunta, el hermano Mohamed Said Eliles tiene algunas dudas para aclarar algunos pormenores y así poder responderlo. Sí. Cuando dice que él asignó digamos, un número de hijos parte de la herencia, ¿es a través del testamento, lo hacía o les No, correspondió a través de una por la... compraventa. ¿Cómo? Una compraventa, Una compraventa sí. registrada. Sí, registrada, pero claro, no se sabe el dinero que le dieron por esas tierras, no se sabe a ciencia cierta. Pero sí que durante hay su un vida, contrato. ¿no? Durante su Sí, vida, sí, una durante compraventa su vida. entre el padre y entre los hijos, una hiba, no un donativo. Sí, no es un donativo, sino que es una compraventa entre sus hijos. Lo que fue que es que hubo algún nieto que fue un donativo, o sea, algún nieto sí que le ha dado como un donativo. Sí. ¿Y a los otros por qué no les dio? ¿Tiene algún motivo o lo dejó mejor? No, simplemente porque no le apeteció. Cuando se lo pidieron los otros, pues no, en ese momento, porque como son hijos de otra mujer, pues porque no le dio la gana. Ok. ¿Y esto pasó en España? No, No, esto en pasó otro país. Marruecos. Barakallahu Sí. fik. Muy bien, inshallah intentaremos darle la respuesta. Está claro que la partición o la repartición de los bienes no ha sido lo más equitativa posible como manda el Islam, pero inshallah intentaremos responderla, inshallah. Barakallahu fik por la pregunta. Assalamu alaikum. Que le respondemos, ha quedado un poco clara. Es que la repartición ha sido muy Sí, es desigual, un ¿no? poco, bueno, a primera vista, ¿no? A priori, pues aquí hay un poco de fraude y hay un poco de, digamos, bueno, se faltan muchísimos principios, ¿no? Primero, asignar directamente parte de la herencia a personas que les corresponde esa parte de la herencia, islámicamente es incorrecto. El testamento no se le puede hacer a una persona que le toca parte, la wasiyat al-warith, nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos también la posibilidad de lo que se denomina en el fiqh al-hiba, que sería un donativo, pero también se debe contemplar la justicia a la hora de repartir bienes entre hermanos y tener el consentimiento de todas las partes implicadas. Si fue una compra y venta para evadir el tema de la herencia y evitar o impedir que parte de los hijos no les toque esa parte, aquí claramente hay digamos, un fraude y deben de consultar digamos, a los departamentos jurídicos, al Udul y al Mahkama al-Shar'iyya, ¿no? en Marruecos, para detectar si esos contratos de compra y venta han sido correctos o ha sido una medida de evadir o de, digamos, impedirle a los otros hijos su parte de la herencia. Y si fue una hiba también hay que contemplar y hay que ver si esa hiba se hizo respetando las reglas de la justicia entre todos sus hijos. En el momento que detecten las dependencias judiciales en este sentido y jurisdiccionales algún fraude, deben de anular ese tipo de contratos y luego abrir entre todos los hermanos la repartición de la herencia a cada uno la parte que le corresponde. Barakallahu fik. ¿Algo que añadir en este No, en la misma respecto? En la misma línea, más o menos. Pues hemos intentado aclarar esta pregunta. Ojalá hayamos ayudado a la hermana Mariam en este aspecto. Vamos a plantear una pregunta que nos llega desde Facebook, es de la hermana Fátima. Nos dice: Assalamu alaikum, quería preguntar una cosa. Hace un año había comprado un pez. Hemos llegado al cupo tenemos como una sección ya de mascotas en todos los programas. Este es el cupo de hoy, inshallah. He comprado un pez hace un año y ahora no sé si es haram o es halal, ya que no es bueno encerrar a un animal o algo así, pero ahora no puedo tirar el pez ni nada por el estilo. Fátima, desde Ceuta. ¿Qué le respondemos, hermano? Pues como principio no hay ningún problema islámicamente hablando dentro de nuestra jurisprudencia de tener peces bien tratados con las condiciones como deben de tener pues una mascota, en este caso un pez. Los sabios, basándose en el famoso hadith de Abu Umair,
narrado por el imam al-Bukhari o Muslim, el hermano del noble compañero Anas ibn Malik tenía un pajarito y de esto pues el profeta Muhammad siempre pues le bromeaba con él. Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughayr. Pues de ahí El nombre del pájaro era Nughayr, ¿no? Nughayr, y con el hermano Aba Umair, aunque era pequeñito, el profeta le trataba como alguien grande. Pues ahí los ulama decían, tener mascotas, pájaro, peces, con el buen trato, la comida y todo esto, no hay ningún problema. Siempre que se cumpla ese requisito, esa condición del buen trato, es lícito, inshallah. Tenemos al teléfono a la hermana Selma desde Madrid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Quiero preguntar una cosa, por favor. Adelante. Es que el año pasado estoy embarazada de 7 meses. Ajá. Y no puedo hacer Ramadán, pues casi todo Ramadán, me como todo Ramadán. Ok. Todo. Entonces, Y quiero saber no si ayuno puedo ningún hacer- día, ¿no? Pues cada 2 días, yo creo. Ok. 2 días. Ajá, siga, sí. Sí. Y quiero saber que voy a sacar una zakat. Es que este año quiero volverlo. Ahora mi hija acaba de nacer mi hija. Ajá. Y quiero volverlo. Quiero saber qué voy a hacer, que volver a Ramadán, sacar una zakat. Es que estoy... ¿Puedes ayunar, hermana, o no? Ahora. ¿Perdón? Que si puedes ayunar o no. Este Ramadán que viene, inshallah. No, ahora. ¿Puedes hacer el ayuno o te resulta complicado por estar dando el pecho, por ejemplo? El pecho, voy a quitar el pecho por de Ramadán. Va a dejar de amamantar al bebé por el Ramadán este que viene. Pero aún dando el pecho, ¿te resulta complicado Sí, sí. ayunar? Es ¿Tienes que yo algún creo que problema de salud? Sí, no tengo ningún problema. Lo que pasa que cuando la semana pasada yo quiero hacerlo, yo quiero volver a Ramadán. Como estoy dando el pecho, tengo muchas ganas de tomar agua y por esto no puedo. Por eso me pregunto. Este año, está Ramadán, y que viene voy a quitar el pecho a mi hija para que cierre Ramadán tranquilamente. Muy bien. ¿Ha quedado claro al final? Sí. Barakallahu fik. Pues nada, ahora le vamos a responder, inshallah, hermana. Barakallahu fik por la llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muchas gracias. A usted. Assalamu alaikum. ¿Qué le respondemos en este aspecto? ¿Tiene que ayunar esos días o simplemente con sacar la fidia por esos días? ¿Le vale? ¿Qué le respondemos? Estando en el estado del embarazo, amamantar a su hija, pues si le resulta el ayuno difícil, complicado para ella o para el feto o para el bebé, tiene permitido pues no ayunar. Esto con consenso según nuestros sabios y todas las escuelas jurídicas. Al compensarlo, y por eso preguntaba el hermano Mohamed si ahora puede, digamos, compensar estos días que no ha ayunado, pues normalmente se aconsejaría antes de la llegada del otro Ramadán. No sé cómo está la hermana de aquí hasta, me parece que quedan 80 días al otro Ramadán. Si puede, Sí, antes, quedan 80 días más. es lo que aconsejamos a la hermana, dependiendo de su estado de salud y además teniendo el derecho del niño que está amamantando. Si puede, sería lo mejor. Si no, pues va a acumular, pues, digamos, el otro Ramadán. Sí. En este caso, pues se van a complicar un poco las cosas. Sin embargo, todavía se le quedará pendiente la deuda del ayuno del Ramadán pasado. Sí. Lo mejor sería, pues, compensar cuando pueda estos días. Y unos sabios nuestros, pues Pero también, ya nos dice tajantemente que no puede ayunar. Pues se respeta y está en su derecho, no hay ningún problema. Solamente el inconveniente un poco de la jurisprudencia islámica. No hay que, digamos, juntar 2 ramadanes teniendo una deuda pendiente. Pero también Allah subhanahu wa ta'ala es... ¿La puede saldar mediante la fidia? Esto es lo que iba a explicar. Sí. Esta es la opinión de la mayoría. Pues los días ayunados, pues hay que, digamos, compensarlos. Sin embargo, tenemos opinión del noble compañero Abdullah ibn Abbas, también ha sido pues confirmada por Abdullah ibn Umar y otros nobles compañeros, que es la opinión hoy de, digamos, juristas y sabios tipo Abu Ishaq al-Huwaini, al-Albani, al-Uthaymin, incluso también por el Qaradawi en su famoso libro Fiqh al-Siyam, que puede sacar fidia por teniendo pues la razón del embarazo y también de dar el pecho.
Esta es una opinión respetable, sobre todo en el contexto que ya se acerca al otro Ramadán. Sí. Sacando fidia, pues Ok. 3, 5 euros por cada día Sí. no ayunado. Muy bien. ¿Cuánto debería sacar? ¿Recordatorio para la hermana? 5 euros, 3 euros, según su estado ella económico y social y según también el contexto geográfico. Más o menos son como mucho 5 euros por día. Vale, Barakallahu Fik. Vamos a pasar a alguna pregunta para así equilibrar entre las llamadas y las preguntas que nos llegan desde Facebook. Tenemos una pregunta, que nos dice: Salam alaikum, quería hacer una pregunta. Si una mujer le dice a su esposo en medio de una discusión, si no te gusta, te vas. Le dice la mujer a su esposo: si no te gusta, te vas. Y el esposo se va de casa. Se va de casa. Nos dice: ¿es haram que después de un tiempo vuelva con ella? Gracias a Dios que el tema del divorcio no le compete a la mujer, sino cada 2 por 3 estaríamos divorciados, ¿no? Sí. Los hombres. Como base, el divorcio le compete al varón, digamos, en la relación matrimonial. Es competencia del hombre, aunque hay situaciones en la cual la jurisprudencia le da el derecho a la mujer de romper esa relación alegando unos motivos y a considerables y a veces pues, por el simple hecho de no querer mantener esa relación o seguir con ese matrimonio, pero también implica unas cuestiones jurídicas. Tenemos el jul', tenemos el talaq, el itifaq en ese sentido, pero como base al talaq normal, el divorcio en los casos normales le compete al hombre. Es una competencia del hombre y está en manos del hombre para, digamos, proteger ese nido matrimonial, porque los varones suelen ser más serenos y más tranquilos en el momento de los conflictos matrimoniales. En ese sentido, aunque él haya respondido a su expulsión, no se considera divorciado. Muy bien, Barakallahu Fik. Entonces, no es un divorcio, esto es simplemente una discusión que acabó. Es una discusión que acabó. Él hizo bien aceptando, digamos, la invitación a salir de casa para que no se agraven más las cosas, y recomendamos siempre en este sentido, cuando surja algún conflicto de gran envergadura, que uno de los dos ceda y uno de los dos abandone, digamos, ese conflicto y esa discusión para que no se empeoren más las cosas y luego que se retomen. Barakallahu Fik, por la aclaración. Tenemos una llamada desde Málaga. Tenemos a Mari Carmen con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Alaikum. Alaikum salam. Mire, hermano, yo no soy musulmana. Ajá. Me regalaron un libro de Corán. Sí. De oro. Ajá. Para llevar en el cuello. Ajá. Un colgante. Yo soy muy creyente en Dios y respeto todas las religiones. Muy bien. Yo he vivido en Marruecos 15 años, cuando era pequeña. Ajá. Y tengo mucha fe en todo lo que se hable de la palabra de Dios. Para mí ese libro de Corán de oro no es un objeto cualquiera, es como una cosa sagrada, como la Santa Biblia, por ejemplo, que es la palabra de Dios. Entonces yo tengo dudas si lo puedo usar, si me lo puedo poner. Sí. O no me lo puedo poner porque ofendería cualquier tipo de cosa de la religión musulmana. Yo, la verdad que para mí esto no es un objeto, para mí es la palabra de que yo respeto muchísimo. Muchísimas gracias por la pregunta, Mari Carmen. Y, gracias a ustedes, hermanos, por el programa. Os doy mi felicitación. Muchísimas gracias. Porque ayudáis a muchas personas. Gracias, hermana. Sino en la religión, en la humanidad, y por supuesto muchísimas gracias por este respeto y esta consideración que muestra hacia el libro de Allah, el Corán. Vamos a responder enseguida a su pregunta. ¿Qué le respondemos? Vale, selam alaikum. Alaikum salam, gracias. Hay que dar las gracias a nuestra hermana Mari Carmen, la verdad es un gesto muy noble por su parte.
El tema, me imagino que es un colgante, no es el Corán. Simboliza el Es una Mushaf. foto del Sí, es un Mushaf, lo que conocemos ya sabemos. En este caso, pues con el debido respeto, por supuesto, como un adorno más, no hay ningún problema. No es un Corán, digamos, físico sí, Mushaf, hablando. sí. Es solamente la foto y la imagen. Y, La forma de un libro, digamos, como un sí, adorno oro, colgante. Pues no hay ningún problema y lo llevan nuestras mujeres. Es una costumbre social que independientemente de lo que es el mushaf en sí mismo. ¿Algo que añadir en Sí, este es la aspecto? misma línea. Eso no se considera un mushaf realmente. Mushaf es que mushaf es el se libro puede sagrado. decir que es el códice. El códice y es Sí, el libro sagrado que contiene todos los capítulos, los 114 capítulos escritos en árabe únicamente. Sí. El Sagrado Corán ese se denomina jurídicamente al mushaf y ese tiene una consideración jurídica, legal, etcétera, a la hora de tratar con él, a la hora de tocarlo, a la hora de recitarlo. Pero algunos adornos, por ejemplo, que conocemos de oro, que se suelen llevar las mujeres en ciertos contextos árabes e islámicos, pues es una forma del libro sagrado, se intuye que es el mushaf, pero en realidad no es el mushaf. Pero aun siendo esa simbología, si lo trata con ese respeto y se lo trata, digamos, con ese tacto, pues sería lo considerable y no hay ningún problema que lo lleve una persona que no es musulmana. En este aspecto, algunos colgantes llevan el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Y he leído algunas opiniones de eruditos que dicen que es una falta de respeto entrar con esos colgantes que llevan el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala a los servicios, etc. ¿Qué podemos decir en este aspecto? Nuestros sabios cuando trataron el tema dentro de lo que llamamos el adab, pues los modales, las etiquetas, no lo trataron dentro de lo que es el haram, lo prohibido y lo ilícito. Entrar incluso con el mushaf, pues no llega al estado, digamos, del haram. No es recomendable, no es aconsejable, pero para entender en nombre de Allah subhanahu wa ta'ala o cualquier cosa sagrada, por respeto, por cortesía, por el mero, digamos, el respeto, llega al estado de no recomendable. No llega al estado de haram. Siempre aconsejable. Makruh, yeah. Makruh, exactamente. Esta es la opinión, digamos, genérica de todos nuestros sabios. Hay un relato que se le atribuye al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no es auténtico. Si fuera auténtico, pues el debate ya, que el profeta Muhammad tenía un anillo, y en el anillo estaba escrito Muhammad Rasulu Allah. Hombre, sabemos que tenía ese anillo, o eso no es totalmente... No, pero el tema que auténtico. La historia que va a la pasar. historia lo tenía, claro, tenía. Además era su sello, sallallahu Claro, alaihi wasallam. Era el sello el hecho de Khatam. tener ese anillo es indudable. La historia, digamos... Lo sacaba sí que al es. entrar Sí. y al salir de los servicios. Sí. Esta historia tipo sanad, la narración y la autenticidad, pues es bastante dudosa. Dentro de lo que es las categorías del hadith. Y aparte es una carga, sacar y poner y todo esto es una carga para el ser humano. Sobre todo hay 5 rezos, la ablución, el wudu, Además, estas cosas. si abrimos esta puerta, entonces tenemos los móviles que tienen también, ¿no? No tienen la misma consideración. Para salir de dudas, como nos enseñan nuestros sabios, Khurujan min al-khilaf, en los casos de que no represente una carga y que esté seguro a la hora de dejar esas pertenencias, si tiene algo que contiene la palabra de Allah, es muy recomendable para no caer, digamos, en esa caraja, en lo detestable, dejarlo fuera, dejarlo en custodia de alguien mientras se entre al servicio para hacer las necesidades, para renovar la ablución, etc. Pero en el caso de temer por perderlo o representa una carga, etc., ahí se permite, inshallah. Barakallahu fik. Tenemos una llamada también desde Madrid. Nos llama la hermana Sara. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Sara, salam alaikum. Bueno, parece que se ha caído la llamada. Sara, si nos oyes, inshallah, vuelve a llamarnos lo antes posible, inshallah. Vamos a seguir con algunas preguntas para así atender también a las dudas que nos llegan a través de Facebook y de Twitter. Tenemos la pregunta de la hermana Wisal. Wisal nos dice, salam alaikum, una pregunta. ¿Es obligatorio poner el pañuelo? Gracias.
esta pregunta ya la hemos tratado en otras ocasiones. Bueno, pero la pregunta ha sido concisa sí, y es muy directa, concisa, y también la respuesta concisa. tiene que ser concisa y directa. Sí es obligatorio llevar el pañuelo. Sí, ¿para los hombres también? No, para las mujeres. No, para las mujeres. Para las mujeres sí es obligatorio llevar el hijab, no solo el pañuelo. Limitar el hijab Exacto. al velo Muy interesante es eso. incorrecto. El hijab es el conjunto de la vestimenta de la mujer musulmana, en la cual solamente puede dejar al descubierto sus palmas de mano y el rostro, teniendo en cuenta los requisitos que hemos mencionado en otros espacios, que no sea transparente, que no sea muy ajustado, que no sea libas shora, que no sea para llamar la atención, que no sea ilícito en sí, etc. Hijab, llevar el hijab para la mujer musulmana con sus condiciones y requisitos es una obligación, como es la obligación también de los hombres musulmanes respetar las condiciones de la vestimenta. Muy bien, Barakallahu Fik. Entonces, yo, si me permitís, aconsejo a las hermanas, especialmente que nos están viendo y que tengan esta pregunta, esta duda acerca del hijab, de no el pañuelo, sino la vestimenta islámica con recato en el Islam, que vean el episodio, el programa en el cual hemos tratado este tema con bastante detenimiento, e inshallah vamos a cortar, si es posible, esa sección de ese programa y lo vamos a colgar en YouTube para que así sea compartido y llegue ese beneficio al mayor número de personas posible. Vamos a pasar a otra pregunta de la hermana María. Nos dice: Assalamu alaikum, estimados hermanos, soy María Fernanda y os escribo de Quito, de Ecuador. Nos dice, vamos a resumir un poco la pregunta porque es un poco larga. Nos dice que la semana pasada hemos hablado de que es halal, es lícito el tema de los cumpleaños, ¿no? Que hemos dicho que es lícito los cumpleaños, y nos dice hay que tener en cuenta el origen pagano de esta celebración, por ejemplo, las velas del pastel, que se lo hace en representación a un espíritu que lo cuidaría durante, es decir, se pone esas velas como representación de algún espíritu pagano que cuida al bebé o al niño en este caso. Nos pregunta, ¿no lo haría este hecho, no haría que la celebración del cumpleaños pase a ser haram? Cuando hemos hablado del tema de celebrar los cumpleaños, hemos más o menos explicado y expuesto las dos opiniones, la que prohíbe y la que permite. Teniendo el contexto de una fiesta social en un contexto, digamos, de cosas ilícitas, desde la comida hasta el ambiente, esta es la opinión, digamos, que permite. Pero siempre hay que tener en cuenta el cumpleaños en sí mismo, no lo que lo conlleva. Si hay cosas contrarias al Islam de cualquier tipo, pues sería esta fiesta prohibida. Siempre tenemos la máxima de nuestros sabios del usul fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia, el hukm al-shar'i yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Pues el veredicto islámico siempre depende de las razones que hay. Si hay razones para prohibir, pues será prohibido. Si hay razones que permiten, será permitido. Pero esa regla, ¿cómo se aplica a este caso? Es decir, que esas razones de la prohibición, si existen, si están presentes, entonces la prohibición se hace, digamos, se cumple, y si están inexistentes o ausentes, no se cumple esa prohibición. ¿Cómo lo aplicamos? Es decir, si uno tiene en mente que esas velas, ¿no? Cumplen. Nosotros, yo creo que cuando hemos tratado este tema no hemos hablado ni de tartas ni de velas, hemos hablado de una celebración social, y insistir sobre la palabra social en mayúsculas, es decir, una celebración social agradeciendo un don de Allah subhanahu wa ta'ala, sea un nacimiento, sea, digamos, conseguir aprobar los exámenes, pasar de un año a otro, tener un éxito en algún negocio, etcétera. Cualquier bendición, si llega ese momento, y es lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es motivo de recordar los dones de Allah. Y uno de los mejores dones es que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya permitido, nos haya dado descendencia y hijos, etcétera. Lo celebramos de manera social, sin hablar ni de velas, ni de tartas, no es obligatorio en esa celebración. Lo que dice el hermano, efectivamente, una cena normal donde hay alcohol, esa cena es muharrama, sin ser por motivo esa es la razón
razón de tahrim aquí no es la celebración en sí, es lo que pasa en ella. Si una celebración social normal es un encuentro entre dos amigos y entre unos familiares y se sirve el alcohol y hay, digamos, lujuria y hay promiscuidad, etcétera, esa es haram, no por ser una cena, sino por lo que pasa en ella. El cumpleaños lo mismo, llámalo cumpleaños, llámalo celebrar el nacimiento, llámalo recordar el don de Allah, llámalo cena familiar, lo que tú quieras. Sí. Pero Los nombres si no- esas velas tenían un trasfondo pagano y tal, a nosotros no nos compete. Los hermanos que eviten esos gestos o esos pequeños detalles que igual dan a entender que son de otras culturas, pero la celebración social, subrayar la parte social y dejarla en mayúsculas, desde luego no hay ningún problema. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Mariam desde Elche. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Adelante, hermano. Mira, yo tenía una pregunta referente al tema del salat. Sí. Y es que me han dicho que, aunque rezo sola normalmente, a no ser que vaya a la mezquita, pero generalmente rezo sola, que tengo que hacer yo el iqamat. Y entonces ha habido otras personas que me han dicho que no, que como no hay imán y tal, que no tengo por qué hacerlo. Y la verdad es que tengo la duda cuál es lo correcto. Acerca del iqama, ¿no? De hacer el iqama, sí, es obligatorio. Exactamente, Sí. exactamente. Si hacerlo, no hacerlo, no sé. Barakallahu fik. Ahora le explicamos todo lo referente al iqama que precede el salat, la oración islámica. Barakallahu fik por la pregunta. Assalamu alaikum wa Muchas rahmatullah. gracias y quiero agradecer a Córdoba Internacional y a vosotros, salís en pantalla, de la grandísima labor que supone Barakallahu para fik. nosotros los conversos en España. Es una ventana abierta al conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por seguirnos y a todos los conversos y los no conversos que nos siguen y además a la gente que no es musulmana. Todos, muchísimas gracias por seguirnos y por animarnos de esta forma. Barakallahu fikum. En cuanto a la cuestión del iqama, que le respondemos a la hermana Mariam desde Elche. ¿El iqama es obligatoria, no es obligatoria? ¿La mujer la tiene que llevar a cabo en casa? ¿Cómo se hace? Yo entiendo que se ha ido a la mezquita, ¿no? Dos cosas. sí. La oración de las hermanas en su casa es mucho mejor que de ir para rezar en las mezquitas. Dos, el iqama no es una condición sino qua non de salat. La hermana y sobre todo las hermanas. Vamos a simplificar. Sino qua non, es decir, una condición sin la cual Obligatoria. el salat no es válida. ¿no? Puede rezar sin iqama, aunque lo recomendable, siempre aconsejamos a nuestras hermanas y nuestros hermanos que rezan con el iqama, que es lo mejor. Pero si no lo ha hecho, no significa que su salat es inválida y nula y la tiene que repetir. No hay ningún problema. Barakallahu fik. ¿Y el iqama tanto en el rezo obligatorio como en el rezo voluntario o solo en el obligatorio? No, el iqama solamente es en el rezo obligatorio. En el rezo voluntario no hay ni adán ni iqama. El adán y el iqama a nivel individual es sunna y a nivel comunitario no hay que abandonarlo, se convierte en un fard kifaya, en una responsabilidad comunitaria, una obligación comunitaria. Como grupo en la mezquita no debemos de abandonar el adán y el iqama porque es un shi'ar, porque es un lema del Islam, pero a nivel individual es aconsejable y es sunna, como dijo el hermano, hacerlo, pero si no se hace no faltamos a una condición de sala. Barakallahu fik. Tenemos una pregunta del hermano Yusuf acerca de la barba. Dice si es obligatorio o no llevar barba para los hermanos en Islam y acerca de la longitud de la barba, es decir, es un tema en torno al cual hay debate y divergencia entre nuestros sabios sobre la consideración del juicio legal, si es una obligación. Hay quienes lo consideran como una obligación, hay quienes lo consideran como una sunna confirmada, digamos, de sunna muakkada, y hay quien la considera como sunan al-fitra, una conducta y un estilo que es acorde al entorno social y al entorno, digamos, al espacio en el cual vive esa persona. Cada grupo aporta sus argumentos. Yo a nivel personal me inclino por considerar el tema de la barba una sunna muakkada, sobre todo si no hay algún impedimento que la persona lo pueda llevar, incluso inclinándome a la opinión de considerarla como una obligación para los hombres en la situación en la cual no hay ningún impedimento de llevarla y es aceptada
socialmente. Si es lo correcto, si es lo habitual en su sociedad llevarla y no hay ningún impedimento, es aconsejable al menos dejar la barba, no afeitarla del todo. El tema de hasta cuándo hay que dejarla, mínimo, ¿no? Los sabios ahí sí que hay una divergencia considerable, ¿no? El hecho es no afeitar del todo y es dejar. Mientras se deje, digamos, rastro de esa barba en el rostro para el caso de los hombres, en los casos que no haya impedimento jurídico, estaría cumpliendo, digamos, con ese precepto, teniendo en cuenta que hay una divergencia de opiniones, un debate larguísimo, que igual este espacio no sería suficiente. Sí, bueno, si eso, inshallah, otro día podemos dedicar una introducción. Las opiniones de las tres partes. Exacto. Y que cada cual pues elija la que más se adapte a su situación. Barakallahu fik. No, y incluso podemos en futuros programas, incluso al principio hablar un poco detalladamente de este tema y así aclarar algunas dudas de algunos hermanos. Tenemos al teléfono a la hermana Miriam desde Valencia. Salamu alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Tengo una pregunta, por favor. Soy original de Rumanía. Ajá. Y me convertí al Islam en 2006 y en 2008 me casé. Tengo una niña de 3 años. Pero mi pregunta es que antes de que yo conozco el Islam y convertirme y todo eso, Sí. Tuve un hijo con mi expareja, Ajá. que no estuvimos casados ni nada. Solamente quiero, está mal hecho de tener un hijo sin estar casado y todo eso. Muy bien. Lo único que quiero saber si mi hijo tiene algún pecado delante de los ojos de Alá. O sea, si ese hijo tiene algún estigma, vale. Si mi hijo tiene alguna estima o algún pecado y lo que puedo hacer yo para pedir perdón a Alá. Antes del Islam. No, eso antes del Islam. Antes de convertirse usted al Islam. Del Islam. Sí. Muy bien, Barakallahu fik. Muchísimas gracias por la pregunta. A ustedes. Salam alaikum. Gracias. ¿Qué le respondemos a la hermana Miriam desde Valencia? Ella se convirtió al Islam en el 2006, en 2008 tiene a esa niña que hemos oído al teléfono con nosotros, pero antes del Islam ella tenía una pareja sin casarse y tuvo un hijo con esa pareja. Nos pregunta si realmente ese niño vive con algún tipo de pecado o un estigma ante Allah subhanahu wa ta'ala, perdón. Sí. Pues yo personalmente, ante todo, quería felicitar a nuestra hermana Miriam. La verdad es sobre todo su empeño de preguntar incluso para su hijo. Sí. Dos cosas básicas. Una, por ser ya musulmana y abrazar el Islam y volver a su estado innato del fitra, pues yo la envidio, porque para aceptar el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala le expía todo lo anterior. Sí, envidia sana. Envidia sana, exactamente. Pues alhamdulillah, como una página blanca. Todo lo que abraza el Islam y hace tauba, se arrepiente de una manera sincera y verdadera, Allah subhanahu wa ta'ala le perdona y le expía todo lo anterior. Yajubbu wa yaghfiru ma qabla. ¿Qué significa ese hadith? Es un hadith muy bonito del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice al islamu yajubbu ma qabla, es decir, el Islam incluso tiene una historia tierna. ¿Cuál es? Amr ibn al-As tardó en aceptar el Islam hasta Fath Makkah, hasta la conquista de Makkah. Y cuando la gente venía, digamos, a declarar su shahada ante el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él ha puesto una condición. Yo aceptaré el Islam, pero como una condición. Él vino al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero no aceptó el Islam a menos de que se cumpliese. Si me voy a convertirme en musulmán, pues tengo una condición. Esto y que la ha sorprendido al mismísimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dijo, pues incluso, ¿y qué era tu condición? Dijo que si ahora abrazo el Islam, Allah me va a perdonar todos mis errores y pecados anteriores. Y le dijo, ¿ama alimta ya Amr bi anna al-Islam yajubbu ma qablah? ¿No sabías, Amr, no sabías, Miriam, no sabías, José, no sabías que el Islam perdona, expía todo lo anterior? Y esto es la gran noticia, la buena aventura que damos a todo el mundo. Volviendo a la pregunta de la hermana, sí. Dos, otro principio básico, fundamental en nuestra religión islámica es
no tenemos pecado original, no tenemos la carga de una persona por otra persona. La taziru waziratun wizra ukhra. Cada uno es responsable de sus propios actos. Su hijo, alhamdulillah, no tiene ninguna carga, su hijo es un hijo, alhamdulillah, perfectamente como cualquier hijo nuestro. Si vamos a culpar o si vamos a, digamos, llevar alguna responsabilidad, es a la madre y al padre en este caso. Sí, aunque la madre en este caso... Aunque la madre, sí. alhamdulillah, ya ha hecho su tauba, ya es, alhamdulillah, una hermana más de la gran familia musulmana, y su hijo es hijo suyo, que ella es su madre, que pues lo eduque, el mejor trato y las mejores, digamos, escuelas, y es un hijo más, y alhamdulillah, que crezca sin ningún complejo, sin ningún, digamos, ni mía culpa, ni mucho menos. Exacto, Barakallahu Fik. En este caso, sí, ¿querías añadir algo? Sí, sobre todo, incluso si ese hijo se ha tenido, digamos, en el Islam como un hijo ilícito, ¿no? Subrayo las palabras del hermano Tawfiq, hay que tenerlas en cuenta. Ese niño no es responsable. Y teniendo en cuenta esas restricciones que pone al Shara, que pone la legislación islámica, es para, digamos, castigar a los padres y que estén pendientes de la gravedad de los hechos que han cometido. El tema de no atribuir el nombre del padre, el apellido del padre a ese hijo fruto de una relación extramatrimonial es para, digamos, castigar al padre y castigar a la madre y recordarles siempre, digamos, ese error, aunque digamos, realizando la tauba. Pero el niño es libre de cualquier pecado y libre de cualquier error. Ese niño, aunque sea fruto de una relación ilícita, una relación extramatrimonial, él como persona no tiene la culpa de nada, porque él no es quien ha cometido ese error. Sí. La carga y la responsabilidad y el castigo es para los padres. Ciertas restricciones que aplica Sharia en ese caso a nivel jurídico es para darle a entender a los hermanos a la hora de quererse acercar a esos pecados, de tenerlo muy en cuenta, porque tiene consecuencias muy graves y la van a arrastrar durante toda su vida. Pero los niños son libres, inshallah ta'ala, de cualquier estigma y de cualquier prejuicio. Barakallahu Fik. Y además es maravilloso cómo el Islam abre una nueva página en la vida de las personas y todas las malas acciones anteriores al Islam pues pasan, como se dice, a mejor vida, ¿no? O a peor vida en este caso. Tenemos una pregunta muy curiosa, muy simple, nos quedan muy pocos segundos, ya suena la melodía del programa. Nos dice si los pendientes para un hombre son haramón. Muy rápidamente. Yo considero que sí, que es un ilícito, sobre todo en nuestro contexto, porque se consideran propios de otra cultura y no es de la nuestra. ¿Y en este caso? Pendientes. Los pendientes para un entra varón. lo que llaman los sabios at-tashabbuh, asemejarse a las mujeres. Es algo propio de los adornos de las mujeres, y el profeta Muhammad ha maldecido cualquier hombre que se asemeje a las mujeres. ¿Y cualquier? Mujer que se asemeje a los hombres. Barakallahu Fik por la aclaración. Les doy las gracias a nuestros invitados, a Mohamed Said Alias, Barakallahu Fik por estar con nosotros. Placer, como siempre. Sabemos que estás de vacaciones y has venido solo para estar con nosotros, lo cual te agradecemos tremendamente. Barakallahu Fik. El placer es mío. Y al hermano Tawfiq Sidel Harrak, Barakallahu Fik por las aclaraciones y las explicaciones, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y inshallah nos vemos muy pronto con nuevas preguntas y nuevas dudas que ustedes nos pueden hacer llegar a través de Facebook, de Twitter y de nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias y que pasen una buena semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fi amanillah.